lo mismo confianza que certeza? Pudiéramos pensar que sí, pero hay una diferencia. Un equilibrista estaba haciendo una demostración, estaba en lo más alto de un edificio con su público ahí, en la azotea, e hizo atar una cuerda a un edificio enfrente. Y les preguntó, ¿ustedes creen que yo puedo caminar por esta cuerda hasta el otro lado? Dijo, sí, sí creemos. Subió a la cuerda y cruzó de los edificios y regresó. Y les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar esta misma cuerda llevando una carretilla, empujando una carretilla? Ya no podía hacer equilibrio con las manos, era más complicado. Dijeron, sí, échale ganas, tú puedes. Y el equilibrista cruzó y regresó. Y les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo hacer lo mismo, pero con una persona, con un hombre aquí en la carretilla? Dijeron, sí. Empezaron a aplaudir, sí. Entonces uno que estaba muy emocionado le dijo, bueno, súbete a la carretilla. Y este hombre se echó para atrás. Tenía confianza, había visto la habilidad del equilibrista, pero no tenía certeza. No podía poner su vida, así en manos de alguien que era muy hábil, pero había la posibilidad de que en esa vez, pues, no pudiera, ¿no? La pregunta es si nosotros tenemos confianza en la palabra de Dios o tenemos certeza. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 13 a 20. Dice así la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Amado Padre, creemos tu palabra y pedimos que no solo se quede en una fe, en una creencia, sino que sea la certeza que guíe nuestras vidas. Ayúdanos, danos esa fe que a veces flaquea, esa fe que no es perfecta, pero que debe ser probada y debe ser fortalecida en nuestra vida, que vayamos avanzando y que esa fe pues de esa confianza segura, esa certeza que nos lleve a obedecer todo lo que tú dices, Padre. Ayúdanos, guárdanos y pedimos que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Después de la
advertencia a los que estaban cerca de creer en Cristo para su salvación, pero sin haber confiado plenamente, porque todavía parte de su confianza estaba en la religión de sus antepasados, y que pueden recaer y cruzar el punto donde ya no puedan regresar y ni siquiera ser renovados para arrepentimiento. Vienen palabras de aliento a estos hombres para que dejen de dudar. La actitud de duda mantenida por largo tiempo los puede endurecer y por eso deben madurar y crecer en entendimiento y en obediencia para que pueda haber un fruto en sus vidas, un fruto que se pueda ver. El autor expresa la confianza de que ellos, a los que les escribe, en ellos hay indicios que le hacen tener seguridad de que han sido regenerados, por lo que deben perseverar en hacer lo que ya están haciendo, servir y amar a sus hermanos. Así lo han estado haciendo. Y lo han estado haciendo por amor al nombre de Dios. Deben seguir con su buen trabajo, seguir adelante hasta el fin para tener una plena certeza de la esperanza. Deben ser diligentes y no perezosos e imitar a aquellos que heredan las promesas de Dios. Uno de los ejemplos a imitar que ellos conocen muy bien es el de Abraham, que es un modelo a seguir. El apóstol Pablo lo llamó a él el padre de la fe, padre de todos los creyentes, que demostró por la fe que él creía todo lo que decía Dios. Y la fe y la esperanza están relacionadas. Por la fe, la esperanza se hace certera, se hace cierta. Y el autor de Hebreos lo pone como el ejemplo de un hombre que confió totalmente en Dios. Entonces, tenemos el ejemplo de Abraham, los versículos 13 y 14. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Los judíos indecisos temían la persecución que enfrentarían si se volvían abiertamente cristianos, por lo que el autor les recuerda a Abraham. Es el padre de los judíos, pero también de todos los que tienen fe. Les quiere mostrar que Dios sí cumple sus promesas y que también ellos deben responder con fe. Abraham es la ilustración de un hombre de fe que recorrió todo el camino, toda su vida con Dios. En medio de la adversidad, de la incertidumbre y aún de cosas aparentemente imposibles, confiando siempre y en todo en Dios. Él tenía 75 años cuando recibió la promesa. Dios haría de él una gran nación en la tierra que le mostraría. Su esposa era estéril y no tenía hijos. Se le apareció en Siquem y le prometió darle esa tierra. Y repitió esa promesa después de que él y Lot, su sobrino, se separaron. Cuando Abraham tenía 86 años, nació Ismael. Pero Dios le dijo que en Isaac, no en Ismael, se cumpliría la promesa del pacto. Isaac es el hijo del pacto. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años.
había esperado 25 años, su esposa estéril, la edad de su esposa era 90 años, era biológicamente imposible que tuvieran hijos, pero finalmente la promesa se cumplió. Había tenido dudas y fallas, como esa decisión que tomaron como matrimonio de tener un hijo de la sierva de Sara, de Agar, que era Ismael. Y pasaron, después de ese nacimiento, otros 25 años. Y en un momento, Abraham levantó un cuchillo para sacrificar a su único hijo, al hijo de la promesa. Ese hijo que había cumplido la promesa que Dios le había hecho. Y lo hizo porque Dios le pidió que lo hiciera. A ese grado confiaba en Dios. Él tenía la certeza de que lo que Dios decía era verdad y que Dios iba a cumplir todo lo que había dicho, todo lo que había prometido. Tenía él la certeza. Dios probó la fe de Abraham y premió su fe al confirmar bajo juramento la promesa que Abraham había recibido. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Dios le hizo a Abraham una promesa bajo juramento, porque Abraham es un modelo y un ejemplo para todos los creyentes, para todos los que tienen fe. En la carta a los Romanos, Abraham es puesto como ejemplo de la fe. Abraham recibió la salvación. Dios lo justificó, lo decretó justo, pero por su fe. Recibió la salvación antes de que fuera dada la ley del antiguo pacto con Moisés y antes de que él mismo se circuncidara, que era la señal del pacto con Dios. Con Abraham, el punto de Pablo es que la salvación nunca ha sido el resultado de la obediencia a la ley o como consecuencia de algún rito. Siempre ha sido por fe. Dice el libro de los Romanos, capítulo 4, versículos 3 a 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. También Santiago dice, en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago dice lo mismo y demuestra que la fe verdadera da como fruto obras de justicia. Abraham tenía fe en Dios y por esa fe pasó la prueba, esa certeza que él tenía. Y estuvo en esa disposición de entregar a su hijo. Abraham es padre de todos los creyentes, no solo de los judíos. Los judíos son descendientes físicos de Abraham y en ese sentido son hijos de Abraham. Los gentiles son hijos de Abraham si le han creído a Dios. Son descendientes espirituales. Los hijos de Abraham, sean judíos o sean gentiles, son los que tienen fe, los verdaderos hijos de Abraham. Dice Gálatas 3, versículos 6 a 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe,
Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham había nacido en una familia pagana. Entonces ellos eran descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Pero por alguna razón, por muchas generaciones, ellos adoraban ídolos. Vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Y ahí estaba cuando Dios lo llamó. En Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La única garantía que tenía Abraham era la palabra de Dios. Abraham creyó y salió. En Hebreos 11:8 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El autor en el capítulo 11 hace un recuento de muchos hombres de fe y vivieron una vida de fe, pero todos ellos no recibieron la promesa, no recibieron lo prometido. Dice en Hebreos 11:39. Antes está toda esta lista, toda esta lista de nombres. Dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos ellos esperaron la venida de Cristo, pero no se les dio el privilegio de ver el cumplimiento de esta promesa. Los destinatarios de la epístola, sin embargo, ya no vivían con la promesa. Cristo ya la había cumplido para ellos. La promesa que Dios le hizo a Abraham era incondicional. No le dijo que lo bendeciría si hacía ciertas cosas. La palabra de Dios era la garantía del cumplimiento de la promesa. La obediencia de Abraham no era la causa de que se cumpliera la promesa, era el resultado, la confianza que tenía en Dios, pero no era la causa. Dios tenía un propósito para Abraham: bendecirlo a él y por medio de él a la humanidad entera, a todo el mundo. La humanidad estaba bajo la maldición del pecado por la desobediencia de Adán, y la bendición era ese descendiente de la mujer que vendría y salvaría al mundo de su pecado. Dios escogió a Abraham. Él sería el medio para que Dios fundara la nación por medio de la cual vendría el Salvador en el tiempo preciso. Dios lo honró por su fe y Abraham recibió la salvación por su fe. Pero no fue elegido por su fe, ni por ninguna cualidad o virtud. Fue una elección soberana de Dios. En un momento, Abraham le dijo a Dios que no tenía hijo y que su heredero pues tendría que ser un esclavo de su casa. Génesis 15:4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Obviamente eso fue antes de que naciera Isaac. Luego
hizo un pacto con Abraham. Le dijo que cortara unos animales por la mitad y pusiera las mitades una frente a la otra. Y dice la palabra que Abraham cayó en un sueño profundo. Dios le habló acerca de la promesa y le dijo lo que él haría, lo que Dios haría durante 400 años hasta que su descendencia, la descendencia de Abraham, volviera a esa tierra después de haber sido esclavos. Entonces se veía un horno encendido y una antorcha pasando entre las mitades de esos animales sacrificados. Cuando se hacían estos pactos, las dos partes involucradas caminaban entre los animales simbolizando lo que a ellos les pasaría si no cumplían con la parte del pacto a la que se habían comprometido, lo que les correspondía. Pero Abraham no participó ni opinó en cuanto a las obligaciones que se establecieron en el pacto. Y solamente Dios pasó entre las partes de los animales, lo que significaba que Dios tomó la obligación de que el pacto se cumpliera. Él se comprometió a cumplir el pacto. Él se encargaría de que cada una de las promesas se cumpliera. Él daría esa tierra a la descendencia física de Abraham. Una promesa hecha por Dios no depende de la fidelidad de nadie más que de la suya propia, de la de Dios. Abraham, sus descendientes y todas las naciones serían bendecidas por medio de Abraham. Para la nación judía se cumpliría con la liberación de Egipto y con la conquista de esa tierra, con la conquista de Canaán. Pero Dios lo haría todo, sin importar la debilidad de Israel. En Génesis 15, 18 a 21, dice: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Cuando Abraham no rehusó entregar a su hijo, cuando Dios se lo pidió, Dios le habló de una manera que él pudiera entender y le dijo en Génesis 22, 16 y 17, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Por mí mismo he jurado. Dios no necesitaba jurar para garantizar la confiabilidad de su palabra. Su palabra es verdad y Dios será fiel a su promesa. Pero Dios se adaptó al modo humano de hacer las cosas y juró por sí mismo. Jurar para los seres humanos significa poner por testigo a algo o a alguien muy valioso, como cuando alguien dice: te lo juro por mi madre. Eso casi, si es una persona decente y normal, pues significa que no está mintiendo. El máximo juramento que se puede hacer es jurar por Dios. El escritor de Hebreos
hace notar que el hombre jura por alguien más grande que el que está jurando. De otra manera, pues el juramento no tendría sentido. Pero no hay nada más grande que Dios. Así que Dios juró por sí mismo. Dios, en cierto sentido, se identificó con su palabra cuando juró. Él hizo a Abraham su promesa. La promesa solemne vino directamente como respuesta a la fe de Abraham, pero su cumplimiento llevaría siglos. Cuando el cumplimiento de una promesa lleva mucho tiempo, se necesita una garantía para disipar cualquier duda. Aquí nosotros, cuando hay un contrato de pagar la renta por cierto tiempo, se pide un fiador, alguien que garantiza que se va a cumplir, y si no cumple uno, va a cumplir el otro. Dice el versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham vio solo el cumplimiento parcial de la promesa. La vio en su hijo Isaac, y él todavía vivía cuando nació su nieto Jacob, pero nunca vio a todos los siguientes descendientes prometidos en el juramento, a esa gran multitud. Sin embargo, Jesús les dijo a los judíos, en el Evangelio de Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham esperó con paciencia 25 años para el nacimiento de Isaac, el hijo que Dios le había prometido. Vio a los hijos de Isaac, pero él apropió la promesa de la venida del Mesías, de ese descendiente prometido desde el principio. En realidad, la promesa de Dios a Abraham está en su descendiente, en Cristo, el Salvador del mundo. Y esa es la bendición para todas las naciones. Abraham perseveró hasta el final y tuvo la certeza de la esperanza. Así como Dios aseguró la veracidad de su palabra haciendo un juramento, los creyentes llamados también herederos de la promesa reciben la confirmación con un juramento. Esperanza y consuelo en los versículos 16 y 17. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Los judíos frecuentemente juraban por algo que consideraban sagrado o mayor que ellos. Juraban por el cielo, o por el templo, o por el altar, o por la ofrenda que está sobre el altar, o en el nombre de Dios. La mayoría de los juramentos eran hechos en el nombre de Dios o con algo con lo que se relacionaba con Dios. Cuando se hacía un juramento se acababa la discusión. Y en teoría nadie haría un juramento por algo que era sagrado, a menos que estuviera verdaderamente comprometido, que tuviera la determinación de cumplir lo que estaba jurando. Nuestra palabra debería ser veraz sin necesidad de juramento, como es la palabra de Dios. Pero el hombre no es fiable. Jurar falsamente
es pecado. Y en realidad los juramentos no deberían ser necesarios. Dice el Evangelio de Mateo 5, versículos 33 a 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En una corte, la verdad debe ser dicha, y el que presenta la demanda, el acusado, los testigos y los abogados, pues deben conducirse con verdad, deben decir la verdad, y el juramento sirve pues para dar una cierta garantía de esta verdad, para establecer la verdad. La promesa de Dios ya es segura. El juramento que Él hizo no añadía más seguridad. Dios juró para fortalecer la fe de los débiles en la fe. Cuando un hombre pone a Dios como testigo, establece la verdad en el asunto a discusión. Pero es mucho más fuerte el juramento que Dios hace para confirmar el cumplimiento de sus promesas a aquellos que habían recibido sus promesas. Para el autor de Hebreos, el hombre puede tener total confianza, total seguridad, puede tener certeza en la veracidad de Dios. En realidad, el juramento de Dios no es necesario, porque uno de los atributos de Dios es que Él mismo es la verdad. Por el pecado, el hombre hace necesario confirmar la verdad de sus palabras, poniendo a Dios por testigo. Dios no necesita confirmar lo que dice. Cristo oró a su Padre diciendo: tu palabra es verdad. Juan 17:17. Pero Dios juró para confirmar a los herederos de la promesa que pueden confiar plenamente en su palabra. Y lo hace según las costumbres humanas, como una ilustración. Sabe de la fe débil del hombre y le da una mayor seguridad en la confiabilidad total de su palabra. Lo que quiere hacer es darles certeza. En el libro de Génesis da la impresión de que la promesa es específicamente para Abraham, al que Dios le dice: ciertamente te bendeciré. Pero para el escritor de la carta, la bendición se aplica a todos los creyentes. Los llama también los herederos de la promesa. La promesa de Dios va más allá del tiempo. Es para Abraham, para los herederos de la carta y para la iglesia de hoy. Dios quiso mostrar la inmutabilidad de su consejo. El propósito de Dios nunca cambia y su propósito es hacernos herederos. Es un propósito desde la eternidad. Con su juramento, Dios es el que promete, pero también es fiador. Es el que garantiza el cumplimiento de la promesa. Dios hace la promesa de salvación y también es
la parte, es el que asegura que la promesa se cumplirá. En un juramento hay tres partes: el que hace la promesa, el que la recibe, un mediador, un testigo, un fiador. Y Dios está como el que hace la promesa y también como el fiador. Es el que promete y es el que garantiza que lo que está prometiendo se va a cumplir. Dice en el versículo 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Las dos cosas inmutables, es decir, las dos cosas que no pueden cambiar por ningún motivo o circunstancia, son la promesa de Dios y su juramento. Son los atributos de Dios y su palabra. Eso no puede cambiar nunca. No pueden cambiar, ni siquiera admiten alguna variación, ni siquiera una pequeña variación. La palabra traducida como inmutables se usaba con relación a los testamentos. Una vez hecho un testamento, era inmutable. Nadie lo podía cambiar excepto aquel que había hecho el testamento. Pero Dios declara que su promesa y su juramento son inmutables, incluyéndolo a Él. Él está también prometiendo que no va a cambiar esas promesas. Dios prometió a Cristo como bendición a todas las naciones. Ya dio a Cristo como el pago para que se cumpla su parte del pacto. Él es el ofendido y Él es el que hace el pago. Y el Evangelio dice: ven a Cristo. No hay nada que temer, ya todo está consumado. Solo ven y yo te sustentaré. Esto lo conocían los hebreos. Es para todo, es para ellos que lo conocían, y es para toda la descendencia de Abraham, la descendencia física y también para la descendencia espiritual. En Isaías 41, del 8 al 10, habla de la descendencia en general. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero este mismo juramento está hecho también a aquellos que han creído, que no son judíos físicamente. Los descendientes espirituales de Abraham son judíos y son gentiles, pero que han creído a Dios. Dice el Evangelio de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien que se declara cristiano o que ha estado escuchando el Evangelio y rehúsa aceptar esta promesa de salvación confirmada con juramento y se vuelve al pecado o se refugia en creencias humanas, se convierte en un blasfemo. Con sus acciones está diciendo que no puede confiar en la palabra de Dios. Está diciendo que Dios es mentiroso, que Dios es perjuro, que no cumple con sus juramentos. La esperanza puesta delante de nosotros
es Cristo. Los que creemos hemos dejado la incredulidad voluntaria para asirnos de la esperanza que nos fue ofrecida. Como verdaderos herederos de la promesa, nos aferramos a la esperanza que Dios nos ofrece. Es un ancla segura, dice el versículo 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios le dio a Abraham la seguridad de quién era él y le dijo su propósito y le dio su juramento. Todas estas cosas son también para todos los que han creído en Cristo. Y nos da una razón más para tener seguridad. Jesús, nuestro sumo sacerdote, es un ancla para nuestras almas. Nos mantiene seguros. No dejará que quedemos a la deriva y nos alejemos de Dios. Así como un barco está anclado, el ancla está ligado a una roca firme en el mar, y el viento, la tempestad, pues no pueden moverlo del lugar donde está. El alma puede descansar de toda angustia si ha creído en Cristo. Dice que fue dentro del velo, está anclado ahí. Se refiere al lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, y Él entró antes que nosotros. Es nuestro precursor. El sacerdote del Antiguo Testamento entraba a este lugar que estaba detrás del velo, el lugar santísimo, solamente una vez al año. Presentaba el sacrificio y salía. Bajo el nuevo pacto, Cristo entró una sola vez con un sacrificio perfecto, que no necesita repetirse, y ya no salió. Se quedó ahí porque es a donde Él pertenece. Se sentó a la diestra del Padre como un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Está para ahí para siempre, guardando nuestras almas. Esa es la seguridad eterna. Esa es la certeza del creyente. Nuestra atención no debe ser puesta en nosotros mismos, sino en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nunca debemos dudar de la palabra de Dios, sino confiar en que cumple sus promesas siempre. Esa confianza se convierte en certeza y nos mantiene firmes en la fe, anclados en Jesús, especialmente en tiempos de prueba y espera.